potencial, una gran capacidad, pero tienen poco carácter. ¿Sabe? Usted puede tener muchas habilidades, muchas capacidades, pero si usted no tiene carácter cristiano, usted va a fallar. Usted va a flaquear en su vida. Tenga cuidado. Sansón no es un tipo de cristiano victorioso. Más bien es un tipo de cristiano que, teniendo un gran potencial, muchos dones y dotes y mucha capacidad para dar a Dios, no lo logró. Aunque hizo grandes cosas, pudo haber hecho más por su falta de carácter. Pero a veces esa falta de carácter está relacionada, queridos hermanos, con la incapacidad que tienen los padres. El papá de Sansón era así. Un día, Sansón venía pasando por un pueblo pagano. Recuerda que estamos hablando del pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y vio una muchacha pagana. Diríamos, sería para nosotros una muchacha no cristiana, no creyente, inconversa. Y de repente Sansón vino y le dijo a su papá, a su mamá: papá, mamá, vi una muchacha por allá, bien bonita. Y ellos empezaron a ver, pero ¿dónde? ¿Dónde? Y le contó el pueblo. Y ellos dijeron: hijo, tú lo has escuchado en la iglesia. No unáis en yugo desigual con los incrédulos. Bueno, no existía el Nuevo Testamento, pero estoy tratando de hacer la analogía. Y él dijo: no, papá, es esa la que yo quiero. Hijo, no, papá, es esa. Hijo, por favor, no, es esa. Hay jóvenes que hacen las mismas cantaletas, así le decimos en mi país, las mismas pataletas que hacían cuando eran niños. ¿Está conmigo? A veces cuando uno ve esas madres que no pueden controlar a veces ni a un bebé, y están allí, ¿verdad? Y la única manera de controlar a ese bebé es moviéndolo así, como si fuera una pócima. Ay, pero hijo, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Son esos niños que cuando están pequeñitos, no, hijo, no puede agarrar eso. Está bien, hijo, dáselo. Y son los mismos hijos cuyos padres después dicen: ¿por qué mi hijo, cuando se volvió joven, cuando creció, ahora se ha puesto rebelde y se ha puesto como tosudo, como que tiene que ser a la manera de él? Porque hubo padres y madres impotentes que no tuvieron autoridad sobre él, y ahora la descubrieron. No es que la perdieron, nunca la tuvieron. Amén. Tenga cuidado, hermano. Hoy en día, en el siglo XXI, se ha metido mucho eso de la psicología. Y dentro de la psicología, en la crianza de los hijos, hay lo que llaman la escuela espoliana. Yo pensé que era de espuela. Era de un hombre llamado Spot. Este hombre Spot fue el proponente en la psicología, ¿verdad?, familiar, que dijo que a un niño no le tienes que decir nada o prohibir cosas, que la palabra no puede traumarlo, le puede salir algo en el cerebro. Yo digo, si fuera así, ¿por qué Dios nos dejó un decálogo, 10 mandamientos, donde dice: no harás esto, no matarás, no dirás falso testimonio? Si hay una palabra, me enseñaba mi pastor, si hay una palabra que tú debes enseñar a sus hijos, es la palabra no. Amén. Pero tal parece que los padres impotentes
creen que van a traumar a sus hijos por decirle no. Ahora, no me malinterprete. Qué bueno que tengamos una relación también estrecha con nuestros hijos. Pero hay algunos que están como que, es que para ser amigo, para ser pana, decían ustedes, para ser cuate de mi hijo, tengo que permitirle hacer todo. Eso no es un verdadero padre. Amén. No te debatas por eso. A propósito, no leas libros que están fuera de la palabra de Dios, que no se basan en la palabra de Dios. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. El cielo y la tierra pasará, su palabra no pasará. Así que estos padres impotentes dijeron, Sansón dijo, ¿es ella? Y los padres dijeron, es ella. Hermano, hay padres así como Sansón, por lo menos en nuestra iglesia allá en Venezuela. Y a veces viene y me dice, pastor, mi hijo tomó esta decisión. Y pastor, dice que ya no va a venir a la iglesia. Ya vive solo, tiene su trabajo. No, pastor. Quiere ir para tal lugar. Allá muy pocos tienen carro. Y dije, ¿y quién le dio para el pasaje? Nosotros. Los padres de Sansón. No sé si me entiende, hermano. Si tu hijo te dice a ti qué hacer, creo que los roles están cambiados. Amén. No, entonces ¿para qué le lavas? ¿Para qué le cocinas? ¿Para qué lo mantienes? Haz al revés, papá. No, pastor, no se puede. Entonces no se puede hacer eso. Sus hijos tienen que tener a alguien. Y Dios planeó que durante su formación tuvieran a un padre. No un padre impotente, a un padre. Amén. El otro tipo de padre, no, ya se me fue el tiempo, nada más en este. Si no hay padres impotentes, hay padres imponentes. Y para ese ejemplo vamos a usar a Saúl. Saúl fue el primer rey en Israel, pero este rey se ensoberbeció y usted conoce la historia, fue desechado y Dios levantó al rey David. Pero este rey Saúl es el ejemplo de un cristiano también con mucho potencial, mucha capacidad, pero poco carácter. Hay una gran diferencia entre Saúl y David. Pastor, los dos fallaron, sí, los dos fallaron. Pero cuando Saúl falló, le decía a Samuel, no me quites mi posición, no me quites del ministerio. Cuando David falló, decía, Señor, no me quites tu Espíritu Santo. Era el tipo de cristiano, el tipo de padres sin una relación personal con Dios. Hermano, si usted no aprecia, si usted no valora su relación con Dios para su correcto desarrollo en Cristo, al menos porque no sabemos cómo ser padre, necesitamos estar más cerca de Dios. Y la historia eso lo cuente. Saúl había perdido el norte, la presencia de Dios, la guianza de Dios. Me gusta ese salmo que dice, te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar. Pero él había perdido todo norte y quería hacerle la guerra a los enemigos de Israel. Impuso reglas. Ese día, ha leído la historia, eso está en 1 de Samuel capítulo 14, versículo 24. Vamos un momento allá, por favor. 1 de Samuel capítulo 14, verso 24. Y dice la palabra de Dios, pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo, cualquiera que come pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea que. Wow, qué padre tan estricto. Así es que se hace. Dice la Biblia
que su hijo Jonatán no escuchó. Y estaba todo el pueblo de Israel andando días y días de camino, sin comer ni beber, un día de camino. Y de repente, ¿verdad? Jonatán, sin saberlo, agarró un poquito así con la espada, un poquito de miel, la echó así en afrecho, lechera. ¿Qué más? No. Y probó eso, y vino alguien y le dijo: tu papá puso una regla. Mire, hermano, qué bueno que podamos tener autoridad, pero nuestra autoridad tiene que venir de la palabra de Dios. Este tipo de padres imponentes son los que ponen autoridad no basada en la Biblia, basada en sus sentimientos, basada por lo general en su mal carácter. Amén. Esos son los tipos de padres en la iglesia que le ponen reglas a sus hijos, pero que ellos mismos no llevan a cabo, que ellos mismos no cumplen. Es como la gente allá afuera. Allá en Venezuela yo vi a uno, estaba su hijo, de este pelo, así, de este tamañito, y una grosería más grande que él. Y vino el papá y le pegó. Hijo, no digas así, ¿quién te enseñó? Yo te vuelvo a escuchar a decir una grosería y ¿De quién aprendió? ¿De quién modeló? ¿De quién copió eso? Esos son los tipos de padres, hermano, hipócritas. Feliz Día de los Padres. Padres hipócritas son los que le piden a sus hijos que hagan algo que ellos mismos no quieren hacer y se los imponen. Vamos a ver padres indiferentes. Padres indiferentes, ahí vemos el ejemplo de Elí. Y como solamente me quedan escasos 8 minutos, después lo puede leer en 1 Samuel capítulo 2, versículo 12 y 1 Samuel 3:12. Dice la palabra de Dios que el Señor juzgó la casa, escúcheme bien, hermanos, porque esto es serio, juzgó la casa de Elí por lo que él dejó de hacer. Nuestro pastor el día jueves predicó un tremendo mensaje acerca de no ser indiferentes. Amén. Una persona indiferente es aquel que escucha la palabra de Dios y mire, ¿de qué nos sirve recibir palabra de Dios, principios y cosas para hacer, y luego cuando salimos por esa puerta echarlo para atrás? ¿De qué nos sirve? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque nos engañamos a nosotros mismos. Elí le dijo a sus hijos: hijo, a mí me han contado todas las cosas malas que ustedes hacen. No lo hagan. Es más, el tipo de padre indiferente es aquel que le echa la culpa a la iglesia y a la escuela cristiana de por qué sus hijos están como están. Hermano, aquí en la Biblia, cuando el Señor le dijo a Samuelito, yo voy a juzgar la casa de Elí, no dijo yo voy a juzgar al pastor de Elí, voy a juzgar la escuela cristiana donde están yendo los hijos de Elí o donde se graduaron. No le eche la culpa al pastor o al maestro de escuela dominical. Y no le eche la culpa porque muchas veces somos tan indiferentes que transmitimos esa indiferencia a nuestros hijos. A veces hasta apagamos el fuego que muchos de nuestros hijos tienen. Escúcheme bien,
amigo que nos visita. Qué bueno que vino a la casa de Dios. Yo recuerdo una vez haciendo un trabajo con niños en las escuelitas de verano. Una niña, Stephanie, creo que era su nombre. Y Stephanie tenía como 12 años más o menos. Abrió su corazón a Cristo. Y es el deseo de Dios esta mañana para usted. Ella abrió su corazón a Cristo, lo aceptó como Salvador y, como dice la Biblia, un nuevo nacimiento, una emoción por buscar las cosas de Dios. Su madre no quería nada con las cosas de Dios. Y ella le ponía trancas, le decía no vayas. La Biblia dice, dejad a los niños venid a mí y no se los impidáis. Pero esta mujer, un día fuimos a tocar el apartamento, la puerta de su casa, para traer a la niña a la ruta, y nos salió bien enojada. Y nos dijo, ¿sabe qué? Ya no vengan, Stephanie no va a ir. No va a volver a esa iglesia. No me le metan esa creencia. Cuando ella sea grande, que decida. Señora, ella quiere buscar las cosas de Dios. ¿Cómo padres les impiden? Hubo un abuelo, si es que le puedo llamar abuelo, que nos dijo en otra oportunidad, cuando fuimos a buscar a sus niños para ir a la iglesia, nos dijo, prefiero que mi nieta sea prostituta a que sea cristiana. ¿Cómo en el mundo puede haber tanta religiosidad hasta el término de la estupidez? Y disculpen la expresión. La niña Stephanie no fue más a la iglesia. Ella se quedó llorando ese día. No se nos olvida sus lágrimas cuando estaban cerrando la puerta. Pasaron como 6, 7 años. Y un día llegó a la iglesia una señora demacrada. Y cuando la vimos, ella dijo, ¿saben quién soy yo? Nos parece, pero no. Yo soy la mamá de Stephanie. Claro. Señora, ¿cómo está? ¿Y cómo está Stephanie? Y empezó a llorar. Stephanie está en drogas. Stephanie está en los antros, en lugares terribles. No la puedo controlar. Hay padres que pierden una preciosa oportunidad de marcar a sus hijos y por el contrario se hacen indiferentes. Tenemos padres impotentes, padres imponentes, padres indiferentes. Voy a saltar el cuarto para ir al último. Padres interesados. Debemos ser padres interesados. En el libro de Jeremías, capítulo 35, vemos un ejemplo precioso. Y es el ejemplo que Recab dio a sus hijos y a sus nietos. En Jeremías capítulo 35, dice el versículo 1, palabra de Jehová que vino a Jeremías en los días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo, ve a la casa de los recabitas y habla con ellos e introdúcelo en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dale a beber vino. Mírenme acá, qué tremendo ejemplo. El Señor le dijo a Jeremías, te vas a ir, lo vas a llevar a esos jóvenes, lo vas a meter en la iglesia, y en la iglesia le vas a dar un mal ejemplo. Cuando él hizo eso, y les puso allí vino, le dijo, bebed. Usted ha leído la historia. Ellos dijeron, mírenlo acá, versículo 6, mas ellos dijeron, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recá, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña. Ellos estaban al servicio de Dios. Ni la retendréis, sino que moraréis en tienda,
todos vuestros días para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Padres interesados no solamente tratan con sus hijos para ser vistos por los demás. Amén. No son como esos que, ¿verdad? Que cuando viene el pastor y estás allí aquí en la iglesia y viene el pastor, agarras a tu hijo, nunca lo abrazas y lo abrazas. ¿Cómo está, pastor? Y el niñito hace como... Ay, tú y yo siempre unidos, ¿verdad? El niñito, no sé qué está pasando. Dele la mano al pastor. Y está bien, qué bueno que saludes. Pero padres interesados piensan más que en dar una imagen. Piensan en sembrar y en impregnar algo en el corazón de sus hijos. Recab había muerto. Su hijo extendió eso a sus nietos. Decía un predicador que la huella de un padre continúa a pesar de que ellos no estén. Amén. Y dice que lo metió en la casa de Dios. Pastor, la iglesia me echó a perder mis hijos. No. Tú y yo somos los primeros que influenciamos, para bien o para mal. Qué bueno que hoy es el Día del Padre. Felicito a cada padre. Pero deberíamos dejar de ser padres imponentes, impotentes, indiferentes, y deberíamos empezar a ser padres interesados. Interesados en la salvación de nuestros hijos. Amigos que nos visita, qué bueno que viniste. Y si trajiste a tus hijos y están ahorita aprendiendo la palabra de Dios, qué bendición. Dios te bendiga. Pero tú eres el primero que debes dar el ejemplo. Dentro de unos minutos se va a predicar un mensaje y esperamos que Dios hable a tu corazón. Vamos a orar, todo ojo cerrado, todo rostro inclinado. Vamos a orar, por favor. Oremos. Bendito Señor, Padre Santo. Gracias, Dios mío, por esta oportunidad de aprender en tu palabra, de estos tipos, de estas características, de estas clases de paternidad. Señor, yo te pido perdón porque a veces he sido indiferente con algunas cosas, por el tiempo, por muchas actividades. Pero Dios, ayúdanos a ser padres interesados. Ayúdanos a ser padres cuya responsabilidad de mantenernos cerca de ti va a ser determinante para nuestros hijos también. Gracias por este tiempo y por estar en tu casa, en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga, hermano.